Hola, aquí estamos hoy con nuestra conversación de hoy. Nuestra conversación de hoy incluye a un gran amigo, un hermano de toda la vida que ha estado en, bueno, Javier Vargas y yo nos conocemos desde hace unos 30 y tantos años, más de 30 años. Y él ahora mismo es el director de la banda de jazz del Conservatorio Nacional de Música en Santo Domingo. Fue graduado de Berkeley en Professional Music. Fue mi alumno por muchísimos años, es mi hermano, mi amigo, y hoy me siento súper honrado y súper orgulloso de tenerlo presente para esta conversación de hoy. Aquí estamos, Javiero. ¿Qué dice? ¿Cómo está mi hermano? Todo bien, brother. Ya tú sabes, aquí con mucha agua y tratando de sobrevivir a esta situación. Veo que hay una tormenta por allá, sí. Agua fue lo que quedó por aquí. Tú sabes que este es un país bendecido y de aquí estamos tan mal que los ciclones se devuelven, las tormentas se devuelven, no se atreven a entrar. Bueno, le decía yo a la gente que no nos conoce o que no te conoce, que tú te graduaste de Berkeley, fuiste mi alumno por muchísimos años y el trabajo que has hecho en Santo Domingo en los últimos 20 años, digamos, pero antes de eso incluso, porque con la escuela que tenías antes, pero ya el trabajo que has hecho en los últimos 20 años en el conservatorio y con los estudiantes allá ha sido impresionante, ha sido un salto a lo que a la calidad musical del país y a lo que está pasando hoy en día con muchos de los estudiantes que están estudiando en otras universidades ya de Estados Unidos, como Berkeley sobre todo, pero también otras. Dime, Javier, ¿cómo? Háblame de ti un poquito. La gente que no te conoce, obviamente yo te conozco hace 30 y tantos años, pero la gente que no No te digas, conoce, tanto hace. hace ya como 35. Bueno, de la categoría prenovicio de baloncesto, que son 13 y 14 años, no tiremos números para que no le demos ideas a la gente. Imagínate. Javier, tú empezaste como guitarrista, obviamente. ¿En qué año tú comenzaste a tocar guitarra? ¿A qué edad? Mira, yo tenía 14 años. Eh, en mi casa siempre se escuchó mucha música. Cuando yo tenía 5 o 6 años, en mi casa se bailaba mucho twist y se bailaba el pata pata y todas esas cosas, porque mi papá son rock and rollero. De hecho, mi papá es quien me introduce a los Beatles y, y a esa fiebre de esa música. A mí, por ejemplo, esos primeros discos, Help, Please, Please, Please me impactaron mucho, tú sabes, pero en ese tiempo lo que todo muchacho sueña es tocar batería. Y tú Claro. sabes que la batería es un instrumento que era muy poco asequible en esa época. Y bueno, yo dejé eso y me dediqué a mi basquetbol, que era lo que más me gustaba hacer. Al breakdancing también. Yo bailé mucho breakdancing, hasta salí en televisión y todo eso. De hecho, el otro día relajaba con Otoniel que yo hice la audición para participar en el video del jardinero que anda por ahí de Wilfrido Vargas. Frido Vargas, oh Dios mío. Y no quedé entre los que eligieron para bailar ahí, pero nada, eso era lo que a mí me gustaba y entonces yo tengo un primo que vive ahora en Boston, que vivía aquí en esa época, y él fue que me introdujo a Journey, a Rush, o sea, esa música a mí me impactó mucho y después entonces a través de la hora del metal de la X102 yo conocí el heavy metal y entonces ahí sí ya empezó, comencé a tener un interés bien fuerte por querer tocar, emular eso y le pedí una guitarra que un tío que se llama Santiago Heredia, que descansa en paz, que era músico en Boston, músico profesional, tocaba tres, guitarra y piano. Y él trajo una guitarra a Santo Domingo para él serenatear a mi abuelo y cantarle su son y después la dejó para que alguien aprendiera en la familia. Y esa guitarra rodó y rodó y rodó. Y yo un día compré un disco, el tributo de Ozzy Osbourne. Oh mi Dios, sí. Y, Yo lo y tengo todavía aquí. en el lado 3
Mira, yo lo tenía ahí afuera, pero y se me olvidó entrarlo porque yo iba a tener el disco en la mano ahí. En el lado 3 hay una pieza que se llama Suicide Solution, que, que empieza al final del lado 2, pero en el lado 3 empieza un solo de guitarra de Randy Rhoads, de él solo. Entonces yo oí eso en mi cuarto con la bocina millón y esa vaina me voló la cabeza y yo dije, no, yo quiero hacer eso. Entonces yo le pedí la guitarra a mi mamá, ella averiguó quién la tenía en la familia y la guitarra cayó en mis manos y a los 14 años yo empecé ahí a ponerle la mano, pues yo no sabía. Después apareció un muchacho que se llama Fidel, que recientemente nos reencontramos, pasó en un motorcito por al frente de mi casa y me vio con la guitarra, se paró y me dijo, yo toco guitarra también, y el tipo tocó Hello Be Thy Name de Iron Man, la introducción, y yo me quedé y que, oh, y este tipo, y él me dice, no, pero yo no toco nada, yo te voy a traer uno que sabe tocar, y me llevó a Alejandro Medialibra, ¿te acuerdas del grupo? Niño. Ay, y Alejandro, ese nombre hace tiempo no lo oía. Bueno, pues Alejandro cayó a mi casa con una Di Giorgio. Y Alejandro entonces toca muchísimas piezas y me enseña ahí el power chord, cómo se tocaba. Y me dice, pero yo te voy a llevar donde uno que sí toca. Y me lleva donde Alfredo Fontaneto, que vivía frente a su casa, ahí en la Gustavo Mejía Ricard. Y ahí yo vi toda esa guitarra eléctrica y todo eso. Y yo, wow. Y este tipo, un profesional, y el tipo prendió un distortion, hizo un solo. Pero entonces él dijo, yo no doy clase, yo no sé dar clase. Yo aprendí, él dice, yo aprendí así, pero nosotros tenemos un amigo que ese sí es el verdugo. Y entonces me dieron el teléfono de Rolando Abreu. Y Rolando fue que me dio mis primeras clases de guitarra. Y me introdujo ahí el acorde, los beguines, la escala cromática. Y por ahí fue que yo empecé. Lo que pasa es que en esa época, como tú lo sabes, porque ya nos conocíamos, el basquetbol para mí era más importante que la música y todas esas cosas. Sí, bueno, que precisamente cuando Javier y yo nos conocemos, y él me lo recordó después, yo no me acordaba de él en ese momento, pero fue en el basquetbol. Claro, tú jugabas del Club Arroyo Hondo, imagínate tú, esta figura tan particular, de 6 pies de estatura, con 14 años, ¿quién no se va a olvidar? Pero que a mí lo que yo me acordé fue, porque después de eso yo fui a un concierto de Hécaton, un poco después de eso, un año después, yo no recuerdo bien qué tiempo fue, yo creo que estábamos en la categoría infantil ya, la de 15, 16, y yo me acuerdo que yo te vi en la tarima, ese concierto fue en el ATV, Aurora Tavares Beliar, y yo dije, ven acá, es el centro de Arroyo Hondo. Y entonces al final del concierto yo fui con otros panas de por aquí en San Jerónimo y yo le dije, hey, yo conozco a ese tipo. Y yo me acuerdo que ahí fue que tú nos dijiste, mira, nosotros ensayamos en la casa de Muné, detrás de el Banco Central, y nosotros de fresco, porque eso no fue una invitación, o fue que yo lo oí, no sé, y lo otro fue de fresco fuimos en carro público y nos metimos en el ensayo y nos sentamos en un mueble ahí y nosotros caíamos al ensayo. Ahí, bueno, ahí yo conocí a Edison Peláez, que debe andar por ahí. Sí. Ahí acaba de entrar, o también por lo menos. A Edison yo lo conocí ahí porque oye lo que dice, que tú eres un pillero, Sócrates, tigre tan fino como Sócrates. pero yo conocí mucha gente ahí, a Blas, al Gringo, porque iba mucha gente a esos ensayos. Sí. José Luis tenía una terraza bien grande, con aire acondicionado, recuerdo yo, y entonces esa fue como la primera vez que yo vi cómo se hacía, cómo se preparaba la música para un concierto. Ustedes repetían y repetían una parte y todo eso, una experiencia increíble de eso. Bueno, lo que Javier está mencionando, señores, fue mi primer grupo conocido cuando yo tenía 16, 15, 16, 19 años. Yo creo que hasta los 20 años estuve yo en ese grupo. Estuvimos en el grupo Hécaton, que era un grupo de thrash metal en el momento. Que, como tú dices, Javier, era la casa del baterista de nosotros. Era una casa enorme, o de la abuela, que era enorme. Y tenía un sitio de ensayo increíble. Entonces, se llenaba, era un concierto, todos los ensayos. Sí, incluso yo recuerdo que fuimos varias veces y Blas, que vivía por aquí, por la casa, nos ofreció traernos ya, porque dijo, venga, pues, estos tigres vienen
y no daba bola para regresar aquí a San Jerónimo. O sea, tremendo, tremendo. Eso es, o sea, ya esas cosas yo creo que no suceden. No, o sea, uno da clase y uno conoce muchachos adolescentes, pero yo creo que las dinámicas no son tan chéveres como en esa época. Había grupos como ustedes que dejaban entrar los ensayos, porque había otros grupos que ensayaban a puerta cerrada, con un misterio y una cosa así. Y esos grupos gustaban menos que Hécatone, porque hay que decir la verdad. El mejor grupo de thrash metal de este país se llama Hécatone. Esos 3 años que duraron, no hay que decirlo. Que lo digan los muchachos que están ahí. Ese grupo fue interesante. Todavía hoy, bueno, como yo lo dije en otra entrevista anterior, estamos hablando de hacer algo juntos. Vamos a ver si se da. Pero por si acaso, los videos están en YouTube ahí. Si ven un morenito caco pelado haciendo mosh, ese no soy yo. Ese no soy yo. Pero los videos están ahí de los conciertos. O sea, era un grupo adelantado a su época, que sonaba, o sea, con un estilo propio y muy inspirador, ¿tú entiendes? Tanto así, yo me acuerdo riff todavía en la cabeza de alguna de las canciones y todo. Yo me estoy acordando de ellas ahora porque tengo que oírlas precisamente, el único concierto que hay en video, creo yo, fue mi último concierto con el grupo y está en el club. Ese fue en el Club Coanca, que ahí tocó también, si mal no recuerdo, tocó el grupo de Juan Julio con Homerito y Moisés. También. ¿Cuál grupo más? Perjury también tocó, que tenía 2 guitarristas fantásticos, que eran Chance y Jack. Sí. Oh, tremendo. Bueno, esa época en Santo Domingo, señores, para los que no son de Santo Domingo, fue una época muy interesante para el rock allá. Luego, ahora es diferente, totalmente diferente, pero en esa época yo siento que éramos más un grupo de amigos que hacíamos música. Y ahora no sé, lo que yo he visto últimamente cuando voy a Santo Domingo es que es diferente ahora, como que la gente está cada quien por su lado. Bueno, tú sabes que la edad y la profesionalidad y todo eso. Pero mira, hay que decir que en ese proceso, y quizá volándose uno un par de cosas, ¿verdad? Yo inicié a tomar clase contigo cuando yo necesitaba aprender a leer, porque se me entró esa cosa y no fue un asunto de entrar al conservatorio. Yo me acuerdo que ya nos conocíamos y hablábamos y todo eso, pero yo dije, bueno, ¿cómo yo me hago pana de este tigre cogiendo clase con él? Entonces ya yo tomaba clase de guitarra con el científico. Yo dije, bueno, pero déjame decirle, ve acá, di que tú das unas clases de teoría y de lectura musical. Sí, yo doy esas clases. Y yo, okay. Entonces ahí yo empecé a ir a tu casa y ahí fue que yo conocí a Santino, a Edison, que siempre estaban sentados en un murito frente a tu casa, que había una canchita de basquetbol, y a veces yo llegaba en bicicleta y me ponía y tiraba unos tiritos con ellos, y de ese murito salió un grupo después. Ese fue uno de mis primeros, bueno, de hecho, el primer grupo con el que yo tuve un concierto de verdad fue con Santino, con Edison y Jacinto Méndez, que fue un grupo que heredó un nombre de un grupo que tú tenías precisamente con ellos, que se llamaba Hard Times. Sí. Y bueno, esa amistad ahora, hasta el día de hoy, hasta un programa de deporte tenemos por Facebook. Imagínate. Por lo puedes anunciar por aquí para que la gente los vea. Claro, no, el cruce del basquetbol. Nosotros hablamos de baloncesto ahí, de la NBA, los domingos a las 6, a las 7 de la noche. Para los que quieran compartir con nosotros eso. Miren, señores, eso luego, es dar el golpe. Sí. Luego, Javier, como él dijo, empezó a estudiar conmigo teoría y lectura y todo eso, armonía de jazz, todo ese tipo de cosas. Y yo recuerdo que una cosa que yo me acuerdo, Javier, era que tú eras que estaba en mi casa cuando a mí me llamaron de GIT. Oh, claro. Que me habían aceptado en GIT. Claro. Yo estaba tomando una clase que siempre se hacía más larga porque uno se quedaba probando guitarra, chequeando CD, que DVD, oye, sí, tía, no había DVD en esa época. Los VHS de los métodos y hablando, a veces tu mamá
que siempre era tan agradable, invitaba a uno a cenar y salía uno premiado ahí. Y yo recuerdo ese día que no estábamos cogiendo clase, estábamos cenando, Sócrates, abajo. Abajo. Y entonces tú recibiste esa llamada ahí, y bueno, ya tú sabes, una locura, porque en ese tiempo la cosa, eso no era de que un email, era una llamada por teléfono. Todavía los una cosa para esa época no había internet todavía. No había internet. Mira, que está por ahí también con nosotros. Wilkins Aquino, el doctor Aquino, fue la primera persona que yo vi con internet aquí en República Dominicana, que tenía una computadora 386 y bajaba unos libros que se imprimían en esos printers matriciales. Bajaba unos métodos de acorde en ese tiempo que duraban 3 días para bajar un método. Tú sabes que Wilkins tenía el de Ted Green, el de Core Chemistry. Que yo tengo ese libro. La copia mía de Core Chemistry, yo la heredé de Wilkins. Y yo tengo el libro original que Wilkins tenía. Sí, yo me acuerdo. Ese libro lo tengo yo ahí. Yo ese libro lo tuve en mi casa por mucho tiempo y fue muchos los acordes que yo aprendí de ahí. Bueno, de Ted Green. Todos esos punticos negros a mí lo que me daban era dolor de cabeza. Yo lo que quería era tocar mis riffs y esas cosas. Pero que uno veía, yo me acuerdo que uno llegaba a tu casa y te veía con esos libros gordísimos que decían que Dick Groff, Cap, qué sé yo qué. Y bueno, hasta que uno empezó a profundizar más en la música fue que entendió eso. Pero yo me acuerdo, tú te sentabas ahí hora muerta con esos libros, lee, y yo, ¿y qué es lo que este tigre está? Porque eso es, la música se tiene que explicar tanto, decía yo, ¿tú entiendes? Y yo recuerdo también, de ese tiempo, yo recuerdo cuando llegaban las cajas de VHS de Dick Groff, de las clases de Dick Groff. Porque en esa época, señores, no había, como dijimos, no había internet. El internet estaba empezando. Y Dick Groff lo que hizo fue que él grabó todo un año de clases del CAP, del Composition Arranging Program. Y eso así era que él lo daba. Entonces llegaban esa caja de VHS con 80 VHS, una cosa así. Oye, Dick Groff no era solo un visionario, Sócrates, en la visión que tenía de presentar la teoría y la armonía, que fue la que uno aprendió primero, porque aquí la gente conoce mucho a uno porque uno le explica la armonía de la manera en que se enseña en Berklee, pero esa armonía de Berklee fue un suspirito por arriba, porque yo me fui de aquí, después yo tomé esas clases contigo y con Gustavo después en el conservatorio. O sea, la visión de Dick Groff era una visión avanzadísima, pero donde yo digo que él era un visionario, en esa época, crear un concepto de que la escuela sin paredes, a school without walls, mandándote materiales en línea y evaluándote en línea. O sea, esa cuestión, o sea, era de una persona con una mentalidad muy avanzada, ¿tú entiendes? Sí. O sea, una cosa increíble, una cosa increíble. Mira, hay cuánta gente que uno quiere anda por ahí, mira, Gugi Martí, Alessandro Santino, Edison, Leo Subelví. Bueno, amigos, muchos amigos de Santo Domingo, obviamente, aquí. Demasiado gente chévere. Hay mucha gente que yo no veo hace mucho, pero gracias a Dios que esto nos permite comunicarnos. Claro. Ariel, entonces, tú entraste al conservatorio conmigo también, a coger clase conmigo en el conservatorio. Oh, pero esa es una historia increíble. Yo en ese tiempo cambié, yo seguía tomando el solfeo contigo y la clase de armonía. Y yo empecé a tomar clase de guitarra con Gugi en su casa. Gugi, los que no lo conocen, señores, Gugi es un guitarrista de Santo Domingo, que es uno de los mejores guitarristas para mí. El mejor guitarrista de rock y el mejor luthier de Santo Domingo. Period. Sí. Y me excusan todos mis otros amigos, que los adoro también. Gugi era un tremendo profesor en esa época. Y yo empecé a tomar clases con él y avanzamos muy rápido,
porque ya yo había tomado, Alessi me avanzó muchísimo y Juan Julio Fuente también, me avanzó muchísimo. Entonces, cuando él me decía, mira tal cosa, digo yo, sí, mira, eso yo me lo sé, eso, esto. Y avanzábamos. Y como en 3 meses vimos todo el material que él podía ofrecer. Y él dice, no, pues ahora tú lo que tienes es que fotocopiar los libros míos y las revistas y eso, y ven a oír música. Y bueno, me llevó a su habitación atrás, él daba la clase en el frente de su casa, me llevó a su habitación y bueno, y fotocopiamos muchísimos libros y somos amigos hasta el día de hoy. Y entonces Gugi me dijo, mira, yo estoy tomando clase de guitarra clásica con Nereida. Y yo dije, pero eso es para... Y entonces él me tocó varias piezas. Yo dije, pero mira, me interesaría. Nereida en ese tiempo, que era profesora del conservatorio, era la clase más cara de guitarra que había en esa época. O sea, privadamente ella cobraba un dinero. Y entonces Gugi me da el teléfono de Nereida, yo me comunico y yo empiezo a tomar clases con ella. En ese tiempo, solamente eran alumnos de guitarra clásica, tú y como 3 personas más. Me acuerdo que eran Smith, esta muchacha, se me olvida el nombre, Guayna. la hermana de Marjorie, Guayna. Eran como 4 estudiantes y necesitaban más estudiantes. Kelvin o Kevin. O Kelvin. Kelvin Brents, ese era otro. Y bueno, Eulogio, que ya estaba terminando y lo tenían como asistente de Nereida ahí. Y yo recuerdo que tú me llevaste, que fui y te dije después, mira, estoy tomando clase con Nereida. Y tú dijiste, pero esa es mi profesora. Y Nereida, como te puedo decir, a las 2 semanas de nosotros tener clase, ella armó una audición que tú tocaste y tocaron varios estudiantes del conservatorio y ella me puso a tocar con 2 semanas tocando guitarra, a tocar un estudio que ella me había puesto. Yo toqué el estudio y recuerdo que uno de los estudiantes del conservatorio que no era guitarrista me agarró y me dijo, oye, qué sonido tú tienes, tú sí tocaste bien, que si yo qué, y yo, wow, pues, parece que estoy haciendo algo bien. Pues Sócrates, a la siguiente clase con Nereida dijo, usted se va a examinar del conservatorio. Yo tenía como un mes cogiendo clases con ella y digo yo, pero ¿y cómo así? Y el examen es dentro de 2 semanas. Pero peor le pasó a Brito, que yo lo acababa de llevar y tenía como 1 semana cogiendo clases y ya le dijo, usted también se va a examinar. Entonces yo me acuerdo, yo fui huyendo donde tú dijiste, no, pero vamos a darle duro a la lectura. Y bueno, yo hice el examen de admisión, de teoría, de lectura, y en el solfeo yo me asusté, viejo. Oye, ¿quiénes eran los tulpenes de solfeo? Camilo. Profesor Camilo. Sí. Que Dios lo tenga en gloria. Y nuestro querido amigo Julio César. Y esa gente me achicharraron. Yo recuerdo que yo salí con la cabeza abajo y tú dijiste, no, pero espérate, esto no se va a quedar así. Y tú arrancaste para donde Casilda, para la oficina, que en ese tiempo ya hacía el trabajo que ya hace ahora. Y dijiste, búscame el examen de teoría de ese muchacho y búscame la nota de guitarra. Yo había sacado 100 en las 2 cosas. Y bueno, tú te metiste y dile, miren, ¿cómo le fue a este estudiante mío? Ese se quemó. Dice, pero ¿cómo se puede haber quemado? Se sacó 100 en teoría y 100 en guitarra. Sócrates, ese tipo no entona. El tipo no puede estar aquí en el conservatorio. Y bueno, tú le hablaste. Y recuerdo que yo, pegado del oído a la puerta, recuerdo que Leo Vigildo dijo, es tu responsabilidad como a ese muchacho le vaya aquí en el conservatorio, porque él no entona. Pero era un asunto que no era de entonación, porque tú me diste clase. Era asustado que uno estaba, caballo. Pero ven acá, eso era una cosa difícil en esa época. Y bueno, yo entré contigo ahí a estudiar guitarra clásica y yo me acuerdo que tú no duraste mucho después de eso. Tú te fuiste a picotear, gordo de la semana, bueno, trabajo y trabajo. Y luego de eso entonces inició la carrera de música popular con que mucha gente, a mí me gusta decirlo siempre, porque la gente habla mucho de Flor Alba del Monte, de que si yo qué,
Floralba del Monte fue quien le oficializó su estadía a Crispín, que ustedes habían llevado anteriormente al conservatorio a dirigir la banda de jazz. Correcto. Quien le consigue su nombramiento como profesor y después como director del Departamento de Música Popular es Floralba del Monte. Y quien dice la música popular se estudia igual que la música clásica es Floralba del Monte. Y quien somete el proyecto de crear el departamento es Floralba del Monte. Pianista clásica que la acusan de perseguir a la gente que tumbaba en los pianos. Pues miren, todos estos músicos maravillosos de jazz que han salido del conservatorio desde esa época hasta hoy es porque Floralba del Monte quiso abrir ese departamento. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero mire, Javier mencionó ahí a Crispín Fernández. Para los que no son dominicanos, Crispín Fernández es una leyenda del saxofón jazz, saxofón de merengue dominicano. Tocó con Tito Puente, tocó con muchísima gente en Nueva York y todavía está activo en Santo Domingo. Él todavía toca y graba, ¿verdad? Claro, y es un pionero de lo que es la educación musical con un punto de vista popular aquí. Correcto. Creó un método de solfeo para música popular, un método de saxofón. Bueno, ahí están los libros. Y él, bueno, fue que creó ese equipo que se convirtió en el Departamento de Música Popular. Hubo un momento que estuvimos estudiando las dos carreras al mismo tiempo, la guitarra clásica y la música popular. Cuando nosotros llevamos a Crispín allá, fue cuando formamos la banda de jazz del conservatorio, la Big Band de Jazz. Claro, en el 89. En el 89. Y claro, en esa misma época fue cuando yo entré con Junior y empecé a trabajar de una vez casi, o sea, pero cuando Crispín llega a dirigir la banda todavía no estaba formado, como tú dijiste, no estaba. El programa. Luego sí se formó el programa y ya, obviamente, bueno, ya de hoy. De hecho, nosotros no éramos tan panas. En el 90 vino por primera vez al país una saxofonista que se llama Julie Sussman y que se acababa de graduar de Berkeley, amiga de Juan Solares y era amiga de mi primo Daniel Heredia en Boston. Yo recuerdo y Daniel me dijo, mira, para que le dé su vuelta a esa muchacha y la lleve a diferentes sitios. Como ella se había comunicado para conocer a Crispín, para conocer a Tabito Vázquez, para conocer a Ramón Orlando, yo recorrí con ella, bueno, primera vez que entré en Q fue con ella y todo eso, y recuerdo que fuimos a un ensayo de la banda de jazz que ensayaba en un trailer en el patio del conservatorio de la Rosa Duarte. En ese tiempo tú tenías una guitarra, si mal no recuerdo, era una Saber verde, una Ibanez Saber. Esa es la de Orlando, el hermanito mío. Que exactamente. En la calle. Bueno, pues ese ensayo yo recuerdo como hoy, porque también estaba este muchacho que era de intercambio, saxofonista alemán, Hans, no sé si tú lo recuerdas. Sí, claro, yo me acuerdo de él, claro. Sí, pues yo recuerdo que ahí esta fue la primera vez que vi un ensayo de la banda de jazz. Bueno, después de eso, señores, Javier se va a Berkeley. No, de una vez no. Chacho, si yo me hubiese ido a Berkeley en ese tiempo, me pierden porque mira, yo te digo, tú hablaste ahorita de que te aceptaron en GIT, pero tú no te pudiste ir. Y yo siempre te he dicho, te lo he repetido muchas veces, que si tú te hubiese ido en esa época, quizás tú estuviese tocando en un grupo heavy metal todavía hoy, o en un grupo de rock, o trabajando en un estudio por California. Y todo ese proceso que tú te diste de música profesional aquí, de haber bregado con todos los estilos de música y de haber tenido un estudio y de haber hecho esa zapata que tú hiciste antes de irte a estudiar y luego meterte en el recorrido académico hasta llegar a ese grado de doctor que tú tienes. Eso no hubiese sucedido si tú te vas allí a Haití y te encuentras ahí con Frank Gambale y con Paul Gilbert y con Jennifer Batten. Tú estuvieras tocando heavy metal aperísimo, ¿verdad? Pero la historia fuese otra. Entonces conmigo pasó igual. En esa época, quienes se fueron, que están ahí en sintonía, fueron Nano Capián y Oscar Micheli. Oscar Micheli, claro. Que se fueron, que esos sí eran contemporáneos de uno, de los grupos de rock y todo eso. Y esos se fueron a estudiar a Berkeley. Pero yo no tenía cómo irme. Entonces, en ese tiempo fue la carrera de la UAS.
y yo entré a estudiar música a la UAS con el primer grupo de estudiantes que entró a estudiar música a la UAS. De hecho, yo en ese tiempo llevaba las 3 carreras, o sea, el clásico, el popular y la UAS. Tocaba en un grupo de rock y tenía casi 100 alumnos de guitarra. Yo no sé cómo yo lo hacía, pero lo hacía. Y las clases se me vinieron muy bien porque de ahí salieron muchos muchachos, guitarristas increíbles. Muchos que todavía al día de hoy son profesionales. De ahí sale, por ejemplo, Brito salió de ahí. Nuestro querido Antonio Brito, que ahora profesor del conservatorio. Gioel salió de otra generación mucho más para adelante. O sea, esas clases se dieron muy bien. Después de ahí es que yo entonces, porque después de ahí acuérdate que tuvimos unas aventuras como coproductores de música católica, que no se te olvide eso. Claro, claro. Que tuvimos un pequeño endeavor ahí y sacamos varios discos. En esa época, entre tu trabajo en donde Manuel Tejada y después con tu estudio, ahí grabamos y coproducimos discos de 4x7, que eso se coprodujeron junto con Robert Susana. Yo recuerdo que incluso un par de las maquetas MIDI se hicieron ahí en tu casa, en el cuartico. Antes del estudio. Con el cubito. Entre tu casa y la casa de Tomás Álvarez se hicieron eso. Y después más para adelante nosotros hicimos otra producción de 4x7, produjimos el concierto en vivo de Ruta 7, sí, no sé si tú recuerdas. Participamos en la producción de Joan Liao, y hicimos la producción de La Pupila de Hasta los Casos, que se grabó completita y se produjo desde cero, toda la secuencia y todo se hicieron en el estudio ahí por el Mirador. Y eso fue un tiempo chévere. Después de ahí es que sí, yo me voy a Berklee, se me dio la oportunidad. Pero espérate, antes de irte a Berklee, tú estabas conmigo en el conservatorio también, en armonía. Claro, porque tú entraste como profesor a reforzar la cátedra de armonía, que la tenían Ania Paz y Gustavo. Entonces tú entraste, porque mira lo que pasó en esa época. Tú entras como profesor ahí, y yo retomé esas clases, porque yo había terminado toda esa armonía contigo. Incluso yo me acuerdo que discutía muchísimo con Casilda, porque Casilda decía, no, que sí, yo que digo yo, pero es que yo todo eso lo estudié ya, y él me podría dar un examen de nivel si él quiere. Lo que pasa es que yo quiero tomar esas materias otra vez. Y ella decía, no, que si yo qué, eso hay que tomarlo aquí, que si yo qué. Entonces cuando yo sacaba nota altísima, yo iba y le decía, míralo ahí, Casilda, esa nota tú crees que se sacan de que porque yo fui buen estudiante, ahora es que yo me sabía eso ya, y ella no le gustaba eso, se molestaba, Cachi, que la quiero muchísimo ahora. Y entonces después de eso, en el 2000, a mí me nombran en cultura animador cultural. Eso es un puesto de una persona que se supone que lo que tiene que hacer actividades culturales en su barrio. Y yo duré haciendo eso como 2 meses, haciendo actividades en Los Praditos, aquí en San Jerónimo, llevando pintores y esas cosas. Y entonces Jack Martínez le dice a María Irene, mira, Javielo podría ayudarme bastante con las clases. ¿Qué se podría hacer? Entonces María Irene sabía que yo estaba trabajando en cultura, porque yo tenía que pedir unos permisos para unas clases de animación cultural que se daban, que chocaban con el conservatorio. Entonces ella le pide al de personal de allá que me trasladen al conservatorio. Entonces ahí me trasladan como profesor, y entonces nosotros tuvimos en el staff de profesores al mismo tiempo entre el 2000 y el 2002, que es cuando yo me voy. Ok. Sí, yo me acuerdo de eso, claro. Entonces te vas a Berklee. Ya tú estabas casado con Miguelina. Miguelina, por cierto, está aquí. Sí. La esposa de Javier está aquí también. Anda por ahí. Bueno, todo eso se hizo al mismo tiempo, Sócrates, la boda, la producción de La Pupila, el concierto de lanzamiento de La Pupila,
y la salida y la mudanza hacia Boston. Todo eso fue en un periodo de mes y medio, entre julio y agosto. Entre julio y agosto. Yo me acuerdo que el concierto se hizo, creo que fue el 30, y Michael ya pasó, llegó Michael tarde. Él quiere que yo le cuente del grupo con Huguito. Mi primer grupo fue con Michael Pedemonte, mi hermano, que está tocando otra vez aperísimo. ¿Y Hugo Sánchez? No, Huguito es un baterista que vivía cerca de donde Michael, y a Michael yo lo conocía yo estudiaba en el Carmen, que queda a 2 esquinas de su casa. Entonces yo bajaba del Carmen por un amigo común que teníamos, y me iba ahí a donde Michael y Marino, a la esquinita de Gascue, y cuando yo le dije, ya yo toco, que si yo qué, y me aprendí a licks con él. Michael estaba un poquito más adelantado que yo, y Michael dijo un día, vamos a formar un grupo. Yo, ¿cómo así? Sí, vamos a formar un grupo, que Huguito va a tocar batería, y montamos Paranoid de Black Sabbath, y teníamos un par de originales, pero nunca tocamos. Además, después a Michael lo jalaron de grupo ya que estaban en el medio. Él entró a tocar Nexus, a sustituir a Iván en ese grupo. Entonces ya ahí yo cogí por otro camino, y con el Santino ahí fue que formamos. No, después, porque Santino y Michael tuvieron Hard Times Contigo antes de tenerlo conmigo, ¿verdad? Pero eso es una época, man. Yo creo que se podría hacer un programa nada más hablando de esa época entre el 86 y el 93, que se ganó. Yo toqué en un grupo que ganó la Olimpiada en esa época, que fue Status. Tremendo grupo. Y eso fue una época increíble. Ya de ahí para adelante era dinero, porque se volvió como profesional todo. Sí. Yo me acuerdo que después de eso yo entré a Tabutec, y ya eso era un grupo organizado. Yo tenía un closet, Sócrates, de la ropa de Tabutec nada más. Esos ensayos eran con horario, por día. Cada vez que se cobraba había un dinero que iba para el fondo de la grabación, y nunca, y que tocarle gratis a una gente, nunca en la vida. Entonces ya ahí era una cosa que, claro, uno le tenía amor a eso, pero no es lo mismo que esa época anterior, mi hermano. Eso fue una cosa, tú sabes que increíble. Una de las cosas que pasaba en esa época, como tú dijiste, es que uno no lo hacía por dinero, uno lo hacía por el amor a la música. Claro, claro. Con Hécaton nosotros ensayábamos religiosamente, digamos, sábado y domingo. Nosotros no fuimos a la playa en sábado y domingo, esos 3, 4 años que duró el grupo. Nosotros no salíamos a ningún lado. Eso era ensayando todo el tiempo. En ese mismo sitio, básicamente, todo el tiempo. Y entonces, Javier, cuando tú te vas a Berklee, cuéntame un poquito de esa experiencia tuya en Berklee, antes de seguir a lo que está pasando ahora. Mira, lo de Berklee fue bien interesante, porque yo llegué a Berklee ya. Yo había terminado toda mi materia de la UAS. A mí me faltó 2 semestres para terminar la guitarra clásica. Y yo la paré que para avanzar con Jack, porque quería aprender a tocar en chord changes y eso. Y yo prácticamente terminé el pensum de música popular. Lo que me faltó fue el concierto, prácticamente. O sea, y aparte de toda la clase yo había tomado contigo, con Googie, con todo el mundo. Incluso antes de yo irme, yo tomé unas clases de armonía con Nano Capeán para traducir, porque Nano hizo ese proceso primero que yo. Nano tomaba esa armonía contigo, que incluso íbamos a tomar clase al mismo tiempo. Sí. Y después Nano estudió la armonía de Berklee, y yo le dije, Nano, mira, yo quiero irme adelantado con esto. Entonces yo llego a Berklee con un bagaje bien fuerte y toda la materia de la universidad. Y cuando yo entrego mi récord de nota, y me dan un examen que ellos dan de leveling, yo caí a mitad de carrera. O sea, yo caí a mitad de carrera y no sabía qué materia escoger ni nada de eso. Y me dicen, no, mira, tú vas a coger esta última armonía, tú vas a coger este ear training, vas a coger arreglo 2, que es el arreglo que se da. Yo estaba cogiendo Big Band al segundo semestre y yo estaba en Berklee, que a mí por eso esa materia me voló tanto a la cabeza, pues todavía yo no me sentía preparado para eso. Y entonces tuve que coger hasta materia electiva de tecnología para poder llenar los créditos.
Entonces, lo otro fue que yo me puse como loco porque yo le metí el acelerador a Berkeley y yo nunca paré. Yo tomé esos 5 semestres que tenía que tomar. Lo tomé corrido, Sócrates. O sea, yo hice fall, invierno, verano, fall, primavera. O sea, fall, primavera, verano, fall, primavera. Y me gradué en mayo de ese año. Ya, o sea, sin deber nada, porque en Berkeley se utiliza mucho tú ir a la ceremonia de graduación y te falta un año de clase, Sí, sí. ¿me entiendes? Entonces, yo ahí tuve la suerte de tomar clases con gente como Jim Kelly, que es un profesor de guitarra maravilloso, Dave Fusinski, que fue, o sea, me expuso a unos conceptos increíbles, pero el que me abrió la cabeza fue Norman Socher. Norm fue profesor de Jack Martínez y Jack me dijo, tú tienes que tomar clases con Norm cuando tú llegas allá. Bueno, gracias a Dios, esas son gente que todavía uno mantiene la amistad. Yo pude tomar clase ahí también con Kenny Cervenka, trompetista, clase de improvisación, que ese fue que me enseñó los fundamentos de los chord tones, los approaches, la cosa bien básica. Y después de eso tomé clase con Ed Tomasi, que entonces me abrió el caco. Y entonces también pude tomar clase con David Johnson de armonías avanzadas y concepto contemporáneo de jazz composition con Scott Free, arreglo con Dan Moretti y orquestación. Pude tomar clase también, que una de las clases que más a mí me marcó fue una clase que se daba de composición en los estilos contemporáneos de jazz. Él daba 2 clases, una que se llamaba así y otra componiendo en el, Espérate, no me hables, Google, tranquila. En el estilo de Yellow Jackets. Ah, con Mark Rossi. Y eso me hizo entender la música que a mí me gustaba. O sea, esa música de Gambale, de Holsworth, de Yellow Jackets, de Tribal Tech. Sigue. Eso, ajá, esa música la pude entender. Y mira, ahí lo menciona Oscar, que fue antes que yo. La mayoría de todos esos profesores fue preguntándole a Oscar, a Nano y a Jack, ¿con quién es que yo tengo que tomar clase? Y muchos de esos profesores me lo recomendó Oscar. Ahora, ahí que él lo dice. Hizo composición de jazz allá antes que tú. Claro. Mark Rossi es un tremendo, el que no conoce a Mark Rossi que lo busque en las redes. Fue profesor de Oscar, de piano. Y bueno, a mí ese tiempo me pasó mucho de mucha información para adentro, hay una cosa interesante de esa época. Wilkins, que fue alumno tuyo, también nos conocíamos, era del basquetbol de Los Prados, porque Wilkins vivía ahí en Los Prados. Y para la época... También. Doctor. Mira, el título de Wilkins hay que cambiarlo ya, porque cuando Wilkins arranca a hablar de esos conceptos, yo me pongo de que sí. Pero cuando el hombre arranca... Exacto. No, porque él te habla como que tú lo estás entendiendo todo eso. Pero la cosa es que Wilkins llegó a Boston a trabajar, se recién había graduado, y Wilkins fue el ángel de Miguelina y mío ese primer año allá, porque Wilkins nos ayudó muchísimo. Él tenía un carro y bueno, fuimos a Costco un par de veces en el carro de él, una de las mudanzas la hicimos en el carro de él. Fue una cosa tremenda. Y con Wilkins fuimos a ver muchísimos conciertos. Fuimos a ver a Dream Theater con King X y Queen Strike. Fuimos a ver G3, si mal no recuerdo. O sea que fue una época bien chévere. Entonces, esa fue otra cosa, Sócrates, que ese tiempo me dio la oportunidad de ver a nuestros héroes en vivo, que tú sabes que es algo que te marca de una manera diferente. O sea, yo pude conocer ahí en Berkeley, por ejemplo, ver a Pat Metheny de cerca tocando, y por una casualidad que la vida me regaló, encontrármelo en la calle y atreverme a acercarme a él y caminar por 20 minutos con él, porque me dice, bueno, si quiere hablar conmigo, camina. Y hablar con él, y el tipo hablar conmigo como si fuera, ¿tú entiendes? Bueno, tú un estudiante de Berkeley
súper agradable. Conocer, ve a Alan Holdsworth de cerca, ve a Mike Stern de cerca, ve a Wayne Krantz de cerca, ve a Vernon Reid de Living Color, coger una clase magistral con ese tipo, o sea, tomar una clase con Mick Guthrie, que todos teníamos el libro de Advancing Guitarist, claro. Y el poder tomar una clase con ese tipo, o sea, fueron cosas increíbles, ¿tú entiendes? O sea, lo que me ofreció esa época y aparte de la formación, fue esa parte de ese input, ese insight, de cómo piensan esa gente, o sea, cómo se lanzan a la excelencia. Tú sabes que una de las cosas que pasa, que uno viviendo en una isla como Santo Domingo o en cualquier país de Latinoamérica donde no van esos artistas, es que uno tiene digamos, la opción de hablar con esas personas, como tú dices, con Pat Metheny o algo así. Pero también para mí ha sido que yo he tenido la dicha de trabajar con gente que yo admiraba toda mi vida. Y gente que se han hecho mis amigos, y como Frank Gambale, por ejemplo, o Tim Miller, que también es profesor en Berkeley, que yo los entrevisté en las semanas pasadas aquí. Pero que son gente que ya uno se ha hecho amigos de ellos, pero que yo lo admiraba de toda la vida. A Frank, por ejemplo, yo lo admiraba de toda la vida, de antes. Claro, pero Frank era objeto de estudio Todo de el todos tiempo, nosotros. todo el tiempo. Y tú no El tuve la dicha de conocer a Alan. ¿Ah? Technique Book. Sí. Y te digo, o sea, es el hecho de que tú puedes conocer a la gente, conocer a la persona, no solamente al ¿No? artista. Y Sócrates, darte cuenta de que la mayoría de esa gente son seres humanos. Mira, con Alan Holdsworth nos pasó una cosa bien chévere. Nosotros fuimos al concierto en el Regatta Bar y al final el tipo iba a firmar autógrafo. Yo veo la fila, yo andaba con Leo Colón, Leo Santo. Tremendo Y le digo yo guitarrista a Leo, de bueno, Boston. sí, le digo yo, Leo, ahí hay demasiada gente. Dice Leo, no, papá, usted no se puede ir sin darle la mano a Holdsworth. Bueno, hicimos nuestra fila y cuando llegamos, el tipo se para, él estaba sentado filmando autógrafo. Él se para y me da un abrazo y le da un abrazo a Leo y le da un golopón a Leo con la mano así, le hace así en la espalda y le dice de que usted está como fuertecito. Y entonces Leo le dice, Alan, este es mi quinto concierto tuyo y yo he estudiado Devil Take the Hindmans, que si yo qué, y le dice a Alan Holdsworth, que pero tú debiste tocar en vez que yo, lo más seguro tú te sabes eso mejor que yo. El tipo estaba ronco, me acuerdo. Y bueno, yo le dije, nosotros somos de República Dominicana y dijo de que, y ahí se escucha mi música. Se quedó así súper extrañado. Y bueno, yo tengo una secuencia de fotos ahí que la compartiré un día de esto, pero yo siempre pongo nada más la que uno está abrazado con él. Y para mí eso fue, mira, Alan Holdsworth, la primera vez que yo supe de Alan Holdsworth, en la casa de Googie tenía una guitar player con Alan Holdsworth adelante, con el Syntax y un tubo metido en la boca. Y yo me acuerdo que Tito Ignacio, un amigo, llega donde Googie y dice, ¿y ese viejo en la portada del guitar player? Porque lo que esperaba era su guitarrita de hair metal ahí adelante. Y ese viejo, ya se dañó la guitar player. Ese viejo. Y Googie dice, mira, ese viejo, cuidado con ese viejo. Bueno. Entonces Googie agarró el disco Secrets y nos puso la pieza City Nights. Claro. Explosión de neurona, compadre. Holdsworth cambió. El que no ha oído eso. Dime. No, que el que no ha oído a Alan Holdsworth, que empiece por ahí, por el disco Secrets. Y mira, un disco... te quería enseñar esto, no sé si tú lo conoces. Esto me acaba de llegar. Te vi el otro día con eso y dije, ¿qué es eso? Este libro se llama, el tipo se llama Ed Chang. Él vive en Nueva York, el que hizo este libro. El libro es chulísimo, porque lo que no es un libro de música, pero el tipo te da muchas fotos que son inéditas, digamos. Te habla de la historia de cada disco donde él estuvo, pero también te analiza, no te analiza, pero te pone la forma de la pieza, de todas esas canciones de Holdsworth. Por ejemplo, te dice, qué sé yo, Devil Take the Hindmost, por ejemplo. Te dice, tiene tal, bueno, hoy yo estaba oyendo Where is One, creo que era.
Y él te dice, por ejemplo, dos compases de tal cosa, de tal acorde y después tal cosa. Y después entra el verso y después el otro verso y después... Y te analiza la canción de una manera que tú puedes entender qué es lo que está pasando, sin introducirte en la parte armónica profunda, digamos, pero que permite que la gente lo pueda entender. Este libro, señores, si ustedes lo quieren ver, yo sé que Ed no me está viendo porque no habla español, pero es tremendo libro. Lo acaban de sacar en Amazon. Él lo sacó antes con una cosa inglesa y Bueno, se le vendió en un par de días. Ya hay que prepararse entonces para pedir ese El librito. libro es excelente. Mira, no es chiquito, mira. No, no, ya vi, pero imagínate para analizar una pieza de Alan Holmes. Entonces imagínate tú, Sócrates, no poderle dar la mano a esa gente, o sea, la vida te cambia. Claro. En ese momento a mí la perspectiva me cambió y yo dije, o sea, un tipo que para mí era un extraterrestre, era un ser humano común y corriente. Mira, otra cosa de ese concierto, nosotros nos sentamos bien cerca, Leo y yo, y Leo decía, cada vez que el tipo arrancaba a tocar, y Leo decía, de que, pero es fácil esa parte, pero es fácil. Y yo, pero acá, Leo, el tipo bebió como 4 martinis y estaba gozando muchísimo, pero es una cosa increíble. O sea, esa oportunidad, por ejemplo, de tú interactuar, y en el caso tuyo, por allá, a mí me tocó ya interactuar con músicos de ese nivel aquí, en los intercambios que uno ha hecho. O sea, uno entiende, o sea, que parte de la grandeza de esa gente está en lo grande que tienen el corazón y en la persona que son. Claro, claro. Eso para mí, eso es, de Berkeley, eso fue lo que yo me llevé. O sea, todo lo otro súper bien. O sea, la experiencia de allá, yo estudié mi época, a la época que yo estudié le dicen la última época dorada, porque de ahí salieron, yo tuve en la misma aula, por ejemplo, que Hiromi en algunas clases, Brian Baker, que es uno de los fenómenos de la guitarra, también estaba en la universidad, entró un poquito después que yo entré, y yo me recuerdo cuando era el fenómeno. Esperanza Spalding, hablábamos, Esperanza Spalding saludaba a Miguelina con abrazo cuando la veía. O sea, eran gente común y corriente, Claro. con un nivel altísimo. Lucas Cortis, Christian Scott, ¿quién más de esa época? Roslan Sirota, Neil Felder, toda esa gente que son de que los del jazz ahora y de la música creativa. Bueno, en el tiempo que yo estaba, Julian Lash iba a los veranos y le daban como un programa especial, y tú ves ese chamaquito, flaquito, chiquitico, con este tuchazo de guitarra grandísimo, que iba a la oficina de Gary Burton, por ejemplo. Y bueno, Kendrick Scott, el bajista del Messini Unity Group, que se me olvida siempre el nombre, estaba en clase allá. O sea, era una camada de gente que tú ibas a los recitales y tú decías, wow, tú entiendes, el nivel estaba súper alto, tú entiendes. O sea, conocer gente así. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Antonio Sánchez fue a la universidad, que yo me le acerqué y le dije, mira, yo soy amigo de Oscar Micheli de Santo Domingo, y el tipo, ¡oh! Y el tipo era el baterista de Messini ya. Y el tipo, Nano y él eran roommates. Eran roommates, y el tipo, ¿y cómo están esa gente? La gente del arroz y que si yo qué, y hablamos un rato, y bueno, me acuerdo, te voy a mencionar otro nombre, Nomar Negroni hijo, que es un baterista ahora tremendo. Nosotros comíamos juntos todos los días, comida tailandesa, y él, me acuerdo que tenía vergüenza de acercarse a Antonio, y ya cuando yo cogí esa confianza de que el tipo le mencioné a la gente, dije, Nomar, ven, y se tiraron fotos. O sea, era una época súper ápera, porque toda esa gente, tú podías caer en ensamble con ellos, o en los jam sessions, tú te metí, de repente había un tipo de eso tocando, ¿tú entiendes? Y se me están olvidando, porque fue una época que tuvo mucha gente que ahora tiene un nivel altísimo. Bueno, mira, con Nomar Negroni, yo toqué un concierto en algún sitio, no recuerdo dónde realmente. Quizá alguno de los muchachos me podrá decir lo que tocan conmigo, que están por aquí, quizá Pablito, quizá está por ahí. Tocamos un concierto y ellos tocaron después de nosotros. No pude ver el concierto de ellos, porque nosotros estábamos tocando creo que al mismo tiempo, o un ratito después, no recuerdo. Pero que ellos arrasaron también en el trío.
O sea, Sí, pues él toca con su papá, ¿no? Nomar era tremendo, oye, y Nomar allá era un tipo bajo perfil, él andaba siempre tranquilo y nunca estaba de que, porque había unos clanes de los tipos pesados, ¿tú entiendes? Por ejemplo, Christian Scott tenía su clan con los Lucas Curtis, Roslan Sirota, la gente, Roy Asaf, por ejemplo, tenía su grupito de gente, tú sabes, la gente como a mí me dio mucha risa porque cuando hicimos el Berkeley en Santo Domingo, vino Vadim Neselowski en el piano. Y Vadim Neselowski y yo estudiamos la misma cantidad de semestres al mismo tiempo. Él me decía, men, pero ¿cómo es que tú eres amigo de todos mis amigos y yo no me acuerdo de ti? Y yo le dije, because you were full of shit during that time. Y el tipo se explotó de la risa y dijo, that's true, man. Eso es verdad. Porque tenían su clan y no se juntaban con todo el mundo, tú sabes. Pero uno, gracias a Dios, hizo buenas amistades y buenos contactos y que han sido parte de las cosas que hemos podido lograr. Okay. Por ejemplo, lo voy a decir aquí, Esperanza Spalding, una de las cosas por las que vino al festival, claro, porque el festival le pagó su tarifa, hizo el contacto y todo eso, pero el último empujón se lo tuve que dar yo a través, aparte de que ella me conoce, a través de una amiga dominicana que se llama Teresa Pérez, que era en ese tiempo como su road manager, okay, y que estudió conmigo en Berkeley. Y yo le dije, Teresa, mira, de verdad que queremos, y por eso quiso venir para acá. O sea, esa es una de las cosas, aparte de todo lo otro, que bueno, podemos seguir conversando de eso. Bueno, nos quedan como 3 minutos aquí. Si tú quieres, podemos hacer otra llamada y seguir. Dale, reinicia. Vamos a no me vayan la gente. El toque de queda de los jueves por Teleantilla, por Instagram, con el Sócrates. Pero de verdad, vamos a seguir en un ratito cuando este termine. Vamos a abrir la conversación de nuevo y a seguir con Javier, porque todavía hay mucho que hablar. Javier, entonces, cuando tú vuelves a Santo Domingo, una cosa que pasó fue que en esa época era que yo ya venía para acá. Y tú te fuiste como un año y medio o 2 después que yo me fui, o sea, estando yo todavía en Estados Unidos. Pero yo me acuerdo. Allá. Sí, porque hubo un año que Wanda dio la clase y tú mandabas unas asignaciones y unas cosas. Yo me acuerdo que tú estabas lejísimo en Ohio, en Iowa, por un campo de lo que se come antílope y cosas de eso. Que yo me acuerdo que para llamar a Sócrates había que hacer un cálculo de horas, que había que hacer una maestría en matemáticas para calcular la diferencia de horas. Y tú te habías ido, yo me acuerdo, y yo, una de las cosas que a mí me pasó, porque este es un país especial, cuando yo regresé de Estados Unidos, se supone que yo tenía mi trabajo seguro en el conservatorio, porque me habían dado una licencia. A mí no me dieron aquí, ni el gobierno me dio dinero. Aquí quien me ayudó, que tú lo sabes, fue Marisabel Concepción, nuestra querida Marisabel, que era la productora de 4x7. Me pagó casi la mitad del primer semestre. Mi tía Lupe y mi primo Euclides me dieron también como el 25% de lo que valía un semestre. Y después el Mastita con el que yo iba a tu casa, tú te acuerdas, el Mazda Verde, sí, terminó de pagar el primer semestre. Varias guitarras se pagaron varios meses de renta. Y mis equipos, ¿tú entiendes? O sea que en ese tiempo se podía hacer así. Pero Cultura me dejó el sueldito de 6,000 pesos de profesor a medio tiempo del conservatorio. Pero cuando yo regresé a Santo Domingo, Sócrates, yo me encontré que me habían cancelado por el cambio del gobierno.